Feliz 4 de julio. A través de toda esta gran nación estamos celebrando la independencia de este país. Pero hoy estamos hablando de una libertad real, una libertad eterna, una libertad que solo Dios puede dar. No le cambie, quédese con nosotros. Esto es Calvary Latino en casa. Estoy muy emocionado con esta experiencia que hemos llamado Experiencia Libertad del 4 de julio. Hoy vamos a hablar sobre la libertad real, la libertad eterna, una libertad que solo Dios puede dar. Mientras tanto, vaya conmigo al capítulo 5 del libro de Gálatas, y mientras que va ahí también ayúdenos a compartir, deje un comentario, aplánele ahí el dedo pulgar o los corazoncitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Eli Emiliano. Este fin de semana, familias y amigos se estarán reuniendo, vecindarios, comunidades están organizando eventos que ofrecerán un buen tiempo y recuerdos duraderos. Y por supuesto, muchos estadounidenses están viajando, utilizando sus libertades pospandémicas para viajar a destinos en todo el país para celebrar la independencia. Tenemos la libertad de hacer estas cosas gracias a los sacrificios de hombres y mujeres valientes. Si hubiera alguien que nos está viendo que esté sirviendo o haya servido en las Fuerzas Armadas, por ejemplo en el Army, en el Ejército, en el Navy, en la Fuerza Aérea, el Air Force o las Marines, guardacostas, Guardia Nacional, donde quiera que haya servido, queremos honrarlo el día de hoy y decirles muchas gracias. Pero por maravillosa que sea nuestra libertad nacional, los creyentes deben recordar que las cosas de este mundo son solamente temporales. Ninguna nación, por poderosa que sea, ni siquiera Estados Unidos, va a durar para siempre. Solamente basta examinar la historia de la humanidad. Vemos a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, a los griegos, a los romanos, a los británicos, y tenemos que mantener esa perspectiva. Sin embargo, hay un reino que sí es eterno, es sempiterno, y ese es el reino de Dios. Isaías 9:7 dice: no habrá fin para su reino. Hay un reino y un rey supremo, y se llama Jesús, y él ha establecido reinos terrenales para los propósitos de su propio reino. Y creo que el reino más grande en la historia de la humanidad es nuestro propio país, Estados Unidos de América. Yo he tenido el privilegio de viajar a varias naciones en varios viajes misioneros, y por lo que puedo estar y hacer esta declaración de mi experiencia personal. Pero lamentablemente en un país con todas estas libertades personales, hay millones de nuestros ciudadanos que no viven en libertad, sino que viven en esclavitud. Viven en ataduras como la drogadicción. ¿Sabía usted que cerca de 1 millón de estadounidenses son adictos a la metanfetamina? 16,000 de estos casos están entre las edades de 12 a 17 años. Cerca de 5 millones de estadounidenses son consumidores habituales de cocaína. 130 estadounidenses mueren todos los días por una sobredosis de opioides. La gente está atada a las dificultades financieras. El 70% de los estadounidenses se encuentran peligrosamente cerca de grandes problemas financieros. La pornografía es otra atadura. Cerca de 200,000 estadounidenses están clasificados como adictos a la pornografía. 40 millones de estadounidenses visitan sitios pornográficos con regularidad. La gente está atada a la depresión. 17 millones de estadounidenses confesaron haber tenido al menos una temporada depresiva muy grave y crítica en su vida. Y para que conste, estas estadísticas alarmantes que yo le acabo de dar se publicaron pre-pandemia, pre-COVID. Estas 4 ataduras de las que acabamos de mencionar se han disparado en este mundo post-pandemia, post-COVID, y es algo alarmante. ¿Por qué tantos estadounidenses libres viven no tan libres? Creo que una breve mirada a la carta de
el apóstol Pablo, que él escribió a los Gálatas, puede ayudarnos a responder a esta pregunta extremadamente importante. El libro de Gálatas fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo para las iglesias de una región llamada Galacia, que es la actual Turquía. El evangelio se había extendido a esta región, habían surgido iglesias y Pablo está ahora abordando un problema que plagaba a estas iglesias jóvenes. La cuestión era la siguiente: si Cristo nos ha hecho libres, ¿cómo se aplica esto a la vida diaria? ¿Soy realmente libre? ¿Y de qué estoy libre? ¿Y para qué soy libre? Este fin de semana celebramos la realidad de que vivimos en un país libre, al menos por ahora, ¿cierto? Pero una realidad aún mayor para celebrar es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que este domingo 4 de julio, que llamamos la experiencia libertad, respondamos a estas 3 preguntas básicas sobre nuestra verdadera libertad. Número 1, si está tomando notas, escriba esto: hágase la pregunta, ¿soy realmente libre? Es una pregunta, ¿soy realmente libre? Y la respuesta básica es sí. Esta libertad no fue asegurada por ninguna nación o por ningún ejército. Fue asegurada por Jesús, el Mesías. Él dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres, realmente serán libres. En el corazón de esta pregunta está el concepto bíblico fundamental de la justificación por la fe. Somos justificados ante Dios. La palabra justificado significa ser declarados justos, no culpable, totalmente agradable a Dios. No somos declarados justos por nuestras obras, sino por Jesús y por su obra expiatoria en la cruz. Si tú has recibido la vida de Jesús y por fe has recibido su muerte expiatoria en la cruz, entonces sí, eres realmente libre. Y esta libertad reemplaza todo lo que una nación o un pueblo puedan ofrecerte. También reemplaza toda estadística, todo estudio, todo diagnóstico que resalte nuestro mal comportamiento, nuestra humanidad y propensión a hacer cosas tontas. Pero ¿cómo se aplica esta libertad a la vida cotidiana? Y la respuesta se encuentra a medida que avanzamos en nuestra siguiente pregunta. Número 2, ¿de qué soy libre? ¿De qué soy libre? Bueno, hay muchas cosas de las que estoy libre en Cristo, pero permítame enfocarme en los 3 temas principales. Primero, estoy libre de la pena del pecado. Cuando Jesús colgó de la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Juan 19:30. La palabra griega que se usa allí significa pagado en su totalidad. En ese día ese término se usaba en el comercio, también era un término legal. Por ejemplo, si hubiera comprado bienes en el mercado, recibiría una factura de venta que tendría escrito pagado en su totalidad. Si lo habrían metido a la cárcel o a la prisión, las autoridades registrarían su delito y la pena en un pergamino, y una vez que usted hubiera cumplido con su tiempo, escribirían en el pergamino pagado en su totalidad. Entonces, cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que su pago por nuestro pecado era completamente completo y perfectamente perfecto. Si yo estoy en Cristo, esto verdaderamente está consumado, pagado en su totalidad. Estoy libre de la esclavitud del pecado. Echemos un vistazo a nuestro texto clave de hoy en Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice que Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes entonces y no vuelvan a someterse al yugo de la esclavitud. La libertad que Jesús nos asegura con su sangre tiene la intención de evitar que seamos esclavos de cualquier pecado en nuestras vidas. No me refiero a la perfección sin pecado. Nadie es perfecto sino Jesús. Pero de lo que estoy hablando es de ser esclavos de nuestros deseos carnales. ¿Cuáles podrían ser esos? Esclavitud al miedo, a las drogas, al alcohol, al sexo, a la comida, a las redes sociales. Esclavitud de cualquier cosa que nos controle, además de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Si estás en cautiverio, si estás atrapado en la trampa de un hábito de pecado, Jesús no te salvó para eso.
No es por eso por lo que Él murió. Él quiere que tú experimentes toda la libertad, el gozo, la paz, todo lo que un creyente puede tener. Él quiere que tú aceptes la libertad por la que Cristo murió para asegurarte, para tenerte en un lugar seguro. No solo eres libre de algo, escúchame, eres libre para algo. Estoy libre de la carga de la ley. Y cuando digo la ley, esa es la segunda cosa. Cuando hablo de la ley, no me refiero a la ley o las leyes de su país, de su estado, de su región. Estoy hablando del antiguo pacto. Vea, los que creían en la ley insistían que para ser justificados ante Dios, o sea, ser salvos, estar en la posición correcta con Dios, necesitaban fe, sí, pero también necesitabas algo más. Tenías que guardar y obedecer el antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés. El resultado, ineludiblemente, de su doctrina fue que la sangre de Jesús no fue suficiente para salvar y liberar a una persona. O sea que todavía hoy hay quienes creen lo mismo. Una doctrina peligrosa, es muy específica sobre esta creencia. Uno de sus escritores de esta doctrina lo expresó de esta manera cuando escribió: el hombre tiene la capacidad y la obligación de cooperar con la gracia de Dios para asegurar su propia salvación. En el orden práctico, esto significa que usted tiene que hacer el bien y evitar el mal para ser salvo. ¡Wow! Esta posición requiere que uno debe aceptar que el sacrificio expiatorio de Jesús y nuestra fe genuina en ese sacrificio no es suficiente. Sugiere que debemos hacer algo para agregar a lo que Jesús ya hizo. Esto es lo que llamamos obras muertas. Obras muertas, hemos hablado acerca de esto, es lo que hacemos para tratar de ganarnos el amor, la aceptación y la aprobación de Dios. Pero las buenas obras es lo que hacemos, escucha esto, porque sabemos que ya somos amados y aceptados. Veamos cómo Pablo abordó esto con la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, él dijo: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no procede de vosotros, es un regalo de Dios, no de las obras, para que nadie pueda jactarse, porque somos su creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Note que dice buenas obras, no obras muertas. Somos salvos por gracia mediante la fe. Eso es un regalo. No lo podemos ganar. No lo merecemos. Es un regalo. Eso es lo que hace esto que sea una buena noticia. No tengo que ser lo suficientemente bueno para obtener la salvación. Yo lo acepto como un regalo de Dios. Y este regalo es imperecedero. Este regalo es irrevocable. No es Jesús más algo. No, es Jesús y punto. Alguien podría decir: bueno, ya que soy justificado ante Dios y mis pecados han sido pagados con la sangre de Jesús, entonces voy a hacer lo que yo quiera hacer. Vamos a hablar un poco más acerca de esto en nuestra serie del verano. Van a ser unas 8 o 9 semanas que yo sé que van a bendecir su vida. Pero ahí es donde entra el versículo 10. Lo estamos leyendo porque dice que somos su creación. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. No somos salvados y liberados por buenas obras. Note, no somos salvos y libres por buenas obras. ¿Qué dice? Somos salvos y liberados para buenas obras. Entonces, cuando tú recibes la vida de Cristo, el Espíritu Santo está en ti, te transforma y te da el apetito y el deseo de hacer buenas obras. No por obligación, sino ¿por qué? Por gratificación, por agradecimiento. Ahora pasemos a nuestra tercera y última pregunta y dedicaremos un poco de tiempo a esta antes de cerrar en oración. Número 3, ¿para qué soy libre? ¿Para qué soy libre? Gálatas 5:13. Porque, hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres, pero no use esta libertad como una oportunidad para la carne, sino sírvanse los unos a los otros
a través del amor. Ahí está. El sendero superior es el sendero de la humildad, el camino de servir a los demás, el camino de amar a los demás. Cuanto más me despierto al amor de Jesús, más deseo amar a los demás y servirlos. Debemos usar nuestra libertad como hijos para amarnos y para servirnos unos a otros. Jesús nos dio una hermosa imagen del servicio en Juan capítulo 13, cuando le lavó los pies a sus discípulos, que es la máxima señal de servicio. Y yo quiero terminar esta experiencia de libertad echando un vistazo al ejemplo que Jesús nos demostró. Vamos a ver brevemente dos cosas y ya voy a terminar, que Jesús nos enseña sobre el servicio en el capítulo 13 de Juan. Anótelas. Uso mi libertad, aquí está lo que Jesús nos enseña, uso mi libertad para servir a los demás con amor. Uso mi libertad para servir a los demás con amor. Ser hijo de Dios, a quien servimos, y servir es amar. Jesús amaba profundamente a sus discípulos. Y eso es lo que lo motivó de principio a fin. Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta es una gran afirmación, familia. Eso es lo que Jesús estaba a punto de hacer por sus discípulos. Les estaba mostrando todo el alcance de su amor. Piensen eso por un momento. Él ya los había amado de muchas maneras. Él los eligió, Él los enseñó, los desarrolló como líderes, hizo milagros en sus vidas. Pero aquí dice que el grado completo de su amor se mostró a través de sus actos de servicio. Primera de Juan 4:19 dice, amamos porque Él nos amó primero. Amamos porque Él nos amó primero. Entonces, comienza con su amor. Su amor es lo que llena el tanque de motivación de nuestras vidas. Saber que Él te ama incondicionalmente y que te da, eso te da el poder de amar a los demás incondicionalmente. Experimentar que Él te ama, pase lo que pase, te da la libertad de amar a los demás sin importar nada más. También yo uso mi libertad para servir a los demás con humildad. Uso mi libertad para servir a los demás con humildad. La palabra bíblica para humildad significa literalmente inclinarse o agacharse. De hecho, en el Antiguo Testamento, esta es exactamente la imagen que Dios usó para expresar cómo se ve la gracia. La palabra más cerca que tenemos a la gracia en el idioma hebreo significa literalmente inclinarse o agacharse. Esto es literalmente lo que Jesús hizo por sus discípulos. La humildad, inclinarse para servir a los demás, nos lleva de regreso a nuestro verso clave en Gálatas capítulo 5, el verso 13, donde dice, sírvanse los unos a los otros humildemente en el amor. Una de las cosas que Dios me ha enseñado en estos días es algo que realmente conozco desde hace muchos años, pero que ahora recientemente ha adquirido un significado completamente nuevo para mi vida. Y es que la humildad es la verdadera marca de una persona y de una iglesia que está creciendo en la gracia de Dios. La humildad no es pensar menos de ti mismo. Ay, pobrecito yo, no. La humildad es pensar menos en ti mismo. Hay una diferencia. Y todos nosotros, de una forma u otra, nos hemos visto obligados a pensar menos en nosotros mismos y pensar más en los demás. Llevémonos esto a casa ya para terminar o para cerrar esta experiencia de libertad y creemos que el Señor va a manifestar estas cualidades en nosotros y a través de nosotros mientras confiamos en Él, mientras que estamos en ese laboratorio de la vida real. Entienda, somos libres. Y porque tú eres libre, tú puedes sanar a los quebrantados y heridos. Porque tú eres libre, tú puedes ayudar a los desamparados. Porque tú eres libre, tú puedes dar
y asociarte con nosotros para llevar el Evangelio a todos los días y en todo lugar, ayudándonos a cambiar vidas, tanto a nivel local como a nivel global a través de las redes sociales. Podemos ayudar a liberar a otros. Solamente las personas libres pueden liberar a las personas. Así que usemos nuestra libertad para servir a los demás y hacerlo con amor y con humildad. Ahí donde estás, oremos. Padre, yo declaro la libertad sobre toda esclavitud. La esclavitud de la adicción a las drogas, la esclavitud de las dificultades financieras, la esclavitud a la adicción sexual, a la depresión, cualquier creencia, cualquier doctrina, tradición o ritual que lleve a obras muertas. Yo declaro victoria sobre ello en el nombre de Cristo Jesús. Ahora diga conmigo y dígalo fuerte ahí donde usted está. Y es más, escríbalo en los comentarios. Diga: soy libre. Diga: soy un vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de esta celebración del Día de Independencia, experiencia de libertad. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Si esta palabra le ha ayudado y cualquiera de otras de nuestras enseñanzas, yo quiero animarle para que usted continúe ayudándonos financieramente a seguir llevando este mensaje. ¿Cómo? Vaya a la página de internet que está ahí en la pantalla o baje la aplicación a su celular. Allí un lugar donde usted puede dar, dice Give. Una vez que usted aplane ese botón, van a salir los diferentes campus, las diferentes sedes, iglesias. Busque Calvary Latino. Usted le aplana ahí y luego ya llena el formulario con toda su información de una manera muy segura para que usted pueda dar y que podamos seguir llevando estas buenas noticias a todos los días y en todo lugar. Muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartir. La próxima semana estamos empezando una nueva serie que se llama Pastor, tengo una pregunta. Está buenísima. Esta semana pasada tuvimos la oportunidad de ver algunas de las preguntas que se hicieron y eso va a estar poderoso. Así es que no se lo vaya a perder próxima semana aquí a través de esta plataforma. Bendiciones y hasta la próxima.